llegando, está bien, digamos, a su centro de masa, ¿me entiendes? Entonces está recibiendo, aunque no, a ver, esta manera de implementar es muy trucha. ¿Ya? A ver, hay dos maneras de ver esto acá, solo para que comprendan. Pero está bien, la lógica está bien. A ver, la lógica está bien. La implementación no está tan bien. La lógica está bien. ¿Qué es lo que hace? Si le dice, si la parte le dice a sus polígonos, trasladate, digamos, ¿no? Le envía, le está diciendo trasladate con respecto a este centro, a este punto, trasladate. ¿Ves? Eso es lo que más o menos intenta. Y obvio, el que lo llamó a este le está diciendo también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Su centro le está ajustando el centro del objeto. Y por supuesto, el polígono lo va a hacer ya con respecto a ese ya está sumado más o menos. ¿Eh? Sí. Ahora, ¿por qué no se debería hacer así? Así como lo tiene aquí. Porque es feo el código. A ver, es más fácil, es dos maneras. En vez de pasárselo ese centro, es más fácil llamar a un método, ¿me entiendes? Arriba allá y decirle CTA del centro de masa. Y ese set centro de masa es el que hace eso. Y ya se supone que ya lo tiene. No tengo que pasárselo porque tendría que pasárselo a todos y cada uno. Es más fácil seteárselo, digamos. ¿Me entiendes? A ver, no sé si me entienden. Sí, sí, sería que esto, o sea, ponerlo tipo en una función o un procedimiento. Exactamente, es eso, ¿me entiendes? Y ya no necesitas Y pasárselo como parámetro. ¿Me sí, entiendes? Se ve más elegante, digamos. Y además, ¿cuál es la otra diferencia? Que aquí siempre vas a tener que enviarle y siempre va a hacer esto. Pero ¿qué tal si no lo querías hacer con respecto a este centro de masa, sino al de él nomás? Y ya estás obligado a pasárselo. En cambio, cuando lo tienes con un método, si lo quieres hacer, lo seteas. Y si no, no lo haces y ya está. ¿Me entienden la diferencia? Eso es lo más importante entender. Que aparte que esto lo ensucia el código, aquí siempre lo va a hacer así. Y estás obligado. Y cuando no lo quieras hacer, porque otra vez, esto te va a funcionar bien cuando quieras hacerlo con respecto al objeto. Pero cuando no quieras hacerlo con respecto al objeto, ¿qué vas a hacer? Ya no te va a funcionar. En cambio, en el otro esquema, cuando querías hacerlo con respecto al objeto, le seteas. Y cuando no, no le seteas y listo. ¿Entienden la diferencia? Señores. Hola, hola. entonces sería para que esté más limpio ponerlo en otra función y así Claro, ya es una no. función, ¿me entiendes? ¿No? Es una función ahí. Pero no es solamente el tema, lo que quiero es que entiendan el concepto, no sé si me están entendiendo. Si lo pones ahí, ¿cuál es lo malo? Que vas a ver que te va a funcionar en el caso este que estás trabajando. Pero cuando lo quieras hacer con respecto al escenario, ya no te va a funcionar. O cuando lo quieras hacer con respecto al objeto, a la misma misma parte, ya no va a funcionar. Como que funciona en uno y en otro no funciona. ¿Por qué? Porque siempre lo estás haciendo de la manera, esto es para que funcione con respecto al objeto. Pero cuando lo quieras hacer solo con respecto a la parte, no lo vas a poder hacer porque ya el método incluye meterle las partes. Entonces, cuando lo metes en otro método, tú decides cuándo le seteas y cuándo no. Entonces, cuando quieres hacerlo con respecto al objeto, le seteas. Y cuando no quieres hacerlo, no le seteas. Y te funciona el método para ambas situaciones, porque no depende de si le seteaste o no. En cambio, aquí lo estás haciendo siempre como si siempre le setearas el valor. ¿Me entienden? Sí. Señores, los demás. Sí, se entiende. Ya, vamos a suponer que sí. Por estos errores son que no le funciona, ¿me entiendes? Porque no, funciona bien en un lado y funciona. Lo arregla en uno y se frega en el otro. Y al final, ¿me entiendes? Porque están construyendo mal el código. Ese es el problema que generan, digamos, cuando hacen estas cosas, que terminan, arreglan uno y fregan otro, digamos, ¿no? Más o menos, digamos, ¿no? Porque
lo hacen dependiente. No sé si escucharon alguna vez el término de acoplamiento en programación. Acoplamiento y cohesión. ¿Escucharon alguna vez los términos de acoplamiento y cohesión? ¿Ah? No. Ay, por Dios, ¿qué han hecho de su vida ustedes? Ya, lean un poco, digamos, a ver. Bueno, en la otra clase vamos a discutir un poco, quizás con mejores Es muy difícil aquí en lo no presencial mirarle sus caras y ver qué es lo que están pensando. Ya, para mejorar, pero espero que me hubieran entendido la idea de cuál es la diferencia entre eso. La lógica está bien, el que tienes que hacer esto, sumás del centro de masa, está perfecto, digamos, ¿no? Que cada vez que un objeto le dice al otro si lo quiere hacer con respecto a él, le va a pasar eso, pero no debería pasárselo de esa manera, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo haces dependiente, porque no siempre vas a querer, va a haber. Si quieres, cuando yo le digo al polígono rotate, no lo quiero que lo haga con respecto al objeto, sino a su centro de él. Entonces, no quiero que se le sume. ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero cuando le dice el objeto lo quiere con respecto al objeto o a la parte. Entonces, sí tiene que sumarle. ¿Nos entendemos? Sí. ¿Ya? Y si lo pones así, siempre lo va a hacer y no puedes hacer una diferencia, ¿no? Bien, veamos. Está bien ahí, vámonos a polígono, porque ahí supongo que ya está el Aquí en polígono solo actualizo cambio su centro al nodo que está acá y sí, ya sí. con esto ya se suma. Eso es lo que va a ocurrir, digamos, ¿no? Vas a cambiar ese centro, digamos, ¿no? Y acá a vértice le vas a sumar ese centro, está bien. Aquí, por ejemplo, andate abajo al dibujar. Ve acá, como ya le seteó el solo necesita solo el último. Si no lo hubiera hecho, esto tendría que ser, no sé, cx.x más, centro x más, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Sí. Entonces aquí, en vez de haber una sola suma, habrían 2 o 3 o 4 sumas. Entonces son las dos maneras de hacerlo. Una ya se lo viene sumado y la otra es lo sumas al final todo, digamos, no es lo que le decía. ¿Estamos de acuerdo? Él lo está sumando antes y solo al final ya simplemente a cada vértice le pone el centro de masa, a cada vértice. Porque aquí lo que está recorriendo son los vértices y le está aplicando el centro de masa. ¿Sí? Y luego, por supuesto, en el dibujar, ¿no? Y cuando dice rotar, simplemente lo que hace es recorrer los digamos, ¿no? Aquí, digamos, ¿no? Recorrer los puntos y aplicarle la rotación. A ver, mostrame ese de punto. Otra vez lo estás llevando, andate a punto. Sí, está aquí todo esto. Aquí está, eso no deberían hacerlo ahí, digamos, porque no están utilizando, ¿me entiendes? ¿No? Lo están haciendo a mano. Está bien, se aprende un poquito más haciéndolo así como lo ha hecho Arce y Cao, o diré Cao y Ayrton, ¿me entiendes? Lo han hecho a pulso, ¿ya? Pero no es necesario hacerlo así. ¿Cómo? Ajá. Lo han hecho a pulso, digamos, ¿no? No es necesario hacerlo así, digamos, ¿no? Porque, bueno, han construido básicamente las matrices de traslación, rotación, escalación, digamos, ¿no? Pero en realidad no es necesario hacerlo así, porque ya eso lo hace OpenGL, digamos, ¿no? Solo tienes que utilizar. Por eso ya aquí, digamos, andate para atrás a tu polígono. Aquí deberías decir GL, ¿me entiendes? Ahí debe decir gl.rotate. ¿Me entiendes? Sí. ¿Se entiende o no? Sí, sí. En vez de decir punto rotar y hacerlo a mano, debería decir GL de OpenGL, la librería gl.rotate, digamos, ¿no? Rotar, y le pasa los parámetros y él lo va a aplicar a todos los puntos que acabas de cargarle.
¿Estamos? ¿Entiendo o no? Sería técnicamente como el dibujar, digamos, todo lo de GL iría aquí y ya seguiría Exactamente, pasando. sería como el dibujar, simplemente ahí le diría GL, rotar y luego este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya no tienes que hacer el for each, porque él le va a hacer a todos los puntos. Simplemente le diría GL, rotar, cuánto este. En realidad, creas la matriz primero y luego dice GL, rotar y le pasa la matriz, porque GL, rotar lo que va a recibir es una matriz. Digamos. Y él ya le va a aplicar a todos esos puntos que luego se lo pasa. ¿Eh? No necesitas vos hacerlo a mano. ¿Se entiende? Sí. Ya. A ver, listo, Ayrton. Ingeniero, no, nada, está bien. Tenía Dime, una duda, dime. pero basándome en eso que acaba de decir, lo de rotar, se podía solucionar, porque al rotar el objeto, digamos, me rotaba sus partes individualmente, o yo por el... Por eso, otra vez, porque Sí. siempre no lo estás haciendo en el orden. Cuando yo le digo, a ver, si el escenario le dice al objeto, le setea su le pasa, le está diciendo al objeto, rotate con respecto a mi centro de masa. Pero si yo le digo, ya no le digo desde el escenario rotar, si le digo desde el escenario, se va a sumar todos los centros de masa hasta llegar al este. Si le digo desde el escenario, pero si le digo desde el objeto, solo se va a setear los centros de masa desde el objeto. Pero si lo digo directamente desde el polígono lo va a hacer respecto a su propio centro de masa. Aunque no necesitamos hacerlo desde el polígono, sino desde las partes directamente, ¿no? Pero esa es la diferencia. ¿Desde qué momento? Desde cuando yo llamo, si lo llamo desde el objeto escenario, se va a sumar todos los centros de masa del escenario, el objeto y las partes hasta llegar a red. Pero si yo lo llamo directamente desde el polígono, solo lo va a hacer con respecto al centro de masa del polígono. ¿Por qué? Porque no le he seteado todo, solo lo va a hacer con respecto al centro de masa del polígono. ¿Me entienden o no? Sí. Y a ver, Cristian. Creo que hay dos Cristian, ingeniero. ¿Cómo? Hay dos Cristian, Cristian creo. Camacho, vos. Ya. Ahorita comparto. ¿Se ve, no? ¿Cómo? Sí, ¿Se ve? ya se ve, pero se ve ahora sí ya se ve. ¿Le muestro el escenario o por dónde empezamos? Sí, comenzamos por el escenario. Aquí en el escenario como que me compliqué un poco la vida. Aquí lo hice todo. Lo metí todas las transformaciones juntas. Por ejemplo, el rotar, digamos. Para poder mover desde el escenario un objeto o si no una parte. O el escenario mismo, digamos. ¿Se ve? Espérame un ratingo. Ya. Y ahora sí. Y a ver. De aquí Comencemos a ver con escenario. del escenario hice para que se pueda mover cada parte. O sea, se puede mover desde el escenario mismo un objeto dentro del escenario o una parte de un objeto para hacerlo todo. Obviamente en cada nivel ya hace su propia... Ajá, está bien, esa es la lógica. La lógica está bien, la implementación no está tan decente. Sí. Ya, pero la lógica está bien. Fíjense, eso es lo que le comentaba hace rato a los otros. A ver, depende de dónde lo llamo yo. Aquí, por ejemplo, él ya ha creado las 3 llamadas. ¿Sí? Si lo llama desde el punto de vista del objeto, ¿me entiendes? Obvio es, lo que le dice al objeto es establecer tu centro y rotarte al objeto. ¿Estamos de acuerdo? Pero si lo llama desde el escenario, entonces
es otra la lógica, ¿ves? Tiene que, por supuesto, digamos, no establecer ya el centro de masa del nivel superior y rotar. Depende de dónde lo llames, ¿me entiendes? Aquí él ha creado los 3 niveles. Está llamándolo el escenario, el objeto y las partes, ¿ves? Entonces, dependiendo de dónde lo llamas, la llamada es diferente, ¿me entiendes? Entonces, porque no lo puedes hacer con, si quieres, el error que han cometido los otros. El código está hecho solo para hacerlo de una sola manera. Algunos lo hicieron, a ver, el código, por ejemplo, los anteriores está hecho para que funcione solamente desde el punto de vista del escenario. ¿Me entiendes? Pero cuando lo quieres hacer desde el punto de vista del objeto ya no funciona. O quieres hacerlo desde el punto de vista, no funciona. ¿Por qué? Porque el código está escrito solo para que funcione de una sola manera. ¿Me entiendes? Porque si lo hace pensando en esa manera y no que después, ¿y qué pasa si quiero hacerlo con respecto al objeto? Ya no tengo que sumarle esto, lo del escenario. Pero como tu código está siempre sumando lo del escenario, entonces no va a funcionar cuando lo hagas el objeto. ¿Por qué? Porque está aplicándole ya esa cosa. Entonces, son 3 llamadas diferentes. Si lo llamas el escenario, ocurre de una manera. Si lo llamas el objeto, de otra manera. ¿Y qué es lo único que cambia en realidad? Es que si lo llamas el escenario, por ejemplo, si yo voy a rotar un polígono, voy a suponer un polígono, voy a rotar un polígono de algún... A ese polígono, para rotarlo, tengo que sumarle el centro de masa del escenario, del objeto, de las partes, para que rote ese. ¿Está de acuerdo? Si lo llamo desde el escenario. Y cuando rote ese polígono, ¿saben cómo va a rotar? Con respecto al centro de masa del escenario. ¿Se entiende? Pero si yo a ese objeto no lo llamo utilizando la clase escenario, directamente agarro el objeto polígono y a él le digo, ¿se entiende, no es? Rotate. Entonces es diferente. Ahí yo quiero que rote no con respecto al escenario, sino a él mismo. ¿Se entiende la diferencia? Señores. Entonces, por eso es que el concepto de ahí que el compañero está bien. No es la misma manera de llamarlo. Son diferentes. Por eso él se dio cuenta de que no podía funcionar para los 3 formas, llamarlo de la misma manera. La manera como lo hizo está trucha. No está decente, digamos. ¿Me entiendes? No es así que se lo hace. Van a ver, y el truco tiene que ver con lo que hizo Cao ahí, que no es tratarlo a los 3 como si fueran lo mismo, como si fueran una interfaz. Entonces yo simplemente lo que hago es, por ejemplo, si yo quiero al escenario, voy a ir al escenario, pero si quiero una parte, voy a ir directamente a obtener un objeto de esa parte y a él decir. Pero como los 3 los puedo tratar de la misma manera, no necesito crear un código diferente para cada uno. Eso estaba pensando, ingeniero, lo que decían, por ejemplo, para hacer hice una interfaz, para poder tratarlo, para hacerlo polimórfico. Polimórfico, ¿no ves? Para que pueda usarlo, pero esa parte de la llamada no sabía cómo llamar al objeto. Por ejemplo, por eso es que lo castea siempre a uno que te llama tu interfaz. Cuando obtienes, lo castea siempre, porque como los 3, ¿cuál es el truco? Primero, andate a la interfaz. Creas la interfaz. Ahí deberías tener rotar, trasladar y ¿estamos de acuerdo? Dibujar. Sí. ¿Vamos? Todo lo que es común. Entonces, esa es la interfaz. Se supone que objeto, parte y escenario deberían heredar de esa clase. Andate a objeto, por ejemplo. Andate arriba. ¿Me entiendes? Hereda de eso. Entonces, cuando lo obtienes, lo puedes castear, lo puedes convertir un objeto a y gráfica. ¿Se entiende o no? Sí. Porque un objeto, un escenario o una parte lo puedes tratar como y gráfica porque es la superclase.
obvio, si ves Y gráfica, lo casteas, lo conviertes a un Y gráfica, vas a ver que lo único que tiene son esos métodos que tiene tu interfaz. Así que le puedes decir. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente lograr obtener el objeto, castearlo Y gráfica y ya puedes llamarlo, digamos. Ahora, dependiendo qué seleccionó el usuario, si seleccionó todo el escenario, entonces, obvio, lo que vas a tener en tu objeto, le voy a llamar X. X, ¿de qué tipo tiene que ser X? Y gráfica. Y a X le puedes asignar un escenario, le puedes asignar un objeto o le puedes asignar una parte. Ya sé, ya lo entendí. ¿Sí? Sí, sí. Volvamos a tu código. Ya, este es el que más se acercó a la idea. Está bien, el concepto está bien, está perfecto, esa es la idea, digamos, ¿no? Obvio, y aprovechó también ahí para lo del teclado, combinar un poco, ¿no? Con el tema de cómo se llama, seguramente para luego decidir qué es lo que va a mover, digamos, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, si le pasa un objeto y le dice como si este objeto pertenece a esta clase, si pertenece a esta clase, si es un objeto, si es una parte, no necesitaría hacer eso si lo trata a todos como Y gráfica, ¿no ves? Sí, sí, entiendo. Ya, veamos ahora en objeto, cómo hiciste esto. Ahí seguramente ya tienes dos nomás, dos casos. Tendría las tres simples. Ajá. Ya. Ahí, así debería estar en escenario, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Solo que, obvio, desde el game, si desde el game llamaste a escenario, lo va a hacer siguiendo toda la secuencia. Pero si desde el game llamaste a no el escenario, sino a un objeto, lo va a hacer desde la secuencia de objetos, a partir de la secuencia de objetos, nada más. Pero tú para un poco relacionar tu game seguramente con tu escenario, porque andate al game. Ahí, Aquí ¿cómo lo estás estoy seleccionando? instanciando. Ahí a mano, digamos, ¿no? ¿Ya? Tranquila. Ya, entonces, ve, ahí lo que estás diciendo es, mira, si seguramente si yo lo que quiero es el objeto, entonces ahí, digamos, vos, si quieres eso, seleccionas el que corresponde al objeto, ¿me entiendes? Y en función de los parámetros, el tipo de objeto que le estás pasando, ahí es por eso que tu código, digamos, aplica ya al A ver, veamos qué diablo hace. Uy, ahora tengo algo está mal acá. Estoy en... Estaba dibujando, parece. Allá. Aquí. Ahí está. Solo rotó la parte de abajo de las letras. Esta. Y si quiero que sea toda la letra, borro la que parte y le mando solamente la letra. En teoría, rota la letra. Y a ver, ahí sí hay un detalle que estoy viendo, a ver, vamos no al todo, al escenario, se supone que eso es el escenario, ¿no? En game. Ajá, esa se supone que es quiero rotar toda la letra, eso, ¿no? Ese es el escenario, ¿no? Sí. Y a ver, hacerlo. Aquí lo voy a poner para que se vea mejor. Ahí está. Ahí está rotando, digamos, en el eje X. Con respecto al eje X. ¿Sí? Hacerlo con respecto al eje Y. Eso está bien. Eso es con respecto al escenario, ¿eh? Ese es el escenario. Así tiene que ver. El eje X, el eje Y, ese es el escenario. Ahora, si yo le digo solamente a la T y ahora, a la T, a la letra T, rotate, ¿me entiendes?
¿Ve? Ahí se rota con respecto a su centro de masa, de ella, ya no con respecto al escenario. ¿Ve? Y si finalmente le digo a la parte, digamos, ¿no? Rotate. Por eso es que él lo hizo en el escenario ese método, ¿no? Para que dependiendo, ¿ve? Ya se rota solo la parte con respecto a su centro de masa. Se ve la diferencia de las tres cosas. Esto es lo que necesito que hagan, digamos, ¿no? Ahorita lo hizo feo, pero conceptualmente está bien hecho. ¿Estamos de acuerdo? No es la manera decente de hacerlo, digamos, ¿no? Pero se lo puede hacer más simple esa cosa, ¿ya? Ahorita luego les intentaré explicar un poco más para que... Bien, pero ese es el efecto, ¿ves? Así debería ocurrir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo se ven las tres rotaciones? Si es el escenario, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve si es el objeto y cómo se ve si es la parte? Es un buen ejemplo de... Obvio, con las tres operaciones debe ocurrir lo mismo. Sí, sí, sí. Se puede hacer también aquí. ¿Se entiende? Señores, los demás, ¿entendieron? ¿Vieron cómo debería verse? Sí. Sí, sí. Y vieron la diferencia. No se llama de la misma manera, porque no se puede no lo puedes poner el código ahí. Pero bueno, a ver, ¿cómo debería acá? Ya, a ver, cortarlo un ratito, está bien, no hay ningún problema. Ya, a ver, solo le voy a explicar con el código de él cómo debería verse ese código para estar bonito, no así justo como está. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá, si yo le digo escenario rotate, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero rotar un objeto? ¿Qué debía hacer en mi código aquí? No esa cosa trucha que ha hecho él ahí. ¿Cómo debería yo hacerlo acá? Debería decir, voy a suponer, fíjense, ¿cómo se llama tu interfaz? Y gráfica. Ya, vamos a poner gráfico, declarar una variable gráfico del tipo y gráfica. Sin miedo. Bien, belleza. ¿Sí? No hay constructor, pues en interfaz no. Ahí, simplemente ahí, estás declarando algo de... ¿Vamos? Entonces, ya. Luego le digo a gráfico, abajo. No es el lugar correcto hacerlo, pero a gráfico. Ya, digamos que ya lo declaré. Ahora le digo a gráfico, por ejemplo, gráfico, ¿me entiendes? Igual, le voy a asignar, digamos, ¿no? Igual escenario, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Sí? O puedo castearlo al escenario. Entonces, ya con gráfico yo puedo hacerlo rotar al escenario. ¿Se entiende, ¿Se ve o no se ve? Ya. Pero ¿qué tal si quiero yo ahora un objeto? Entonces a gráfico le diría escenario punto get object. Debería haber un método que me obtenga un objeto de su lista, ¿no ves? Sí. Y le digo, y debería pasarle como parámetro T, el key. ¿Y qué me devuelve escenario? Ese objeto. Y gráfico ahora es, ¿qué cosa? La T. Y le digo a T, rotate. ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿O muy sofisticado para ustedes? Sí, se entiende, ingeniero. Si yo ahora quiero una parte de ese objeto, ¿qué diría? Escenario get objeto punto get, porque acuérdense que ese ya es un objeto, get parte, y le enviaría el nombre de la parte, me devuelve ese, y otra vez gráfico, le digo rotate, porque ¿me entiende o no? ¿Cómo es, Cristian? Sí, ya lo entendí ya. Ahora hay que Y en vez de hacer esa truchada que hiciste, eso es lo que debías haber hecho. Sí, esa era lo que estaba mi duda, cómo castearla. Pero sí, ya. Entonces, por eso le dije, si escenario tiene una lista, debería tener métodos mínimos para adicionar, quitar y obtener. Y como esa lista es un hash map, es un hash table, o como diablo le llamen ustedes, digamos, ¿no ves? ¿Estamos? Entonces,
Con el key no necesitas hacer una búsqueda secuencial, pues, ¿no? Como si fuera un arreglo. Simplemente le pasas el key y lo que hace las estructuras tipo hash te devuelven el objeto en base al key. Por eso es que utilizas key value para ponerle nombres y luego lo puedes utilizar con los nombres y no estés pensando en los índices, en qué posición está o burreras de esas, ¿ves? ¿Vamos? Sí, se entiende. Entonces, como lo hizo el compañero, está bien, digamos, conceptualmente está bien, entendió el problema, digamos, ¿no? No lo implementó de la manera decente, digamos, ¿no? Pero vámonos ahora a tu clase, ¿cómo se llama? Aparte, a ver, quiero ver dónde está ahí, porque rotar y luego en polígono. ¿Andate a polígono o dónde está? Sí, la misma cochinada en el punto lo puse. Ah, chacho. Lo has mandado al punto. Sí. No necesitaba hacer eso, ¿no? Sí. Andate a punto. Lo mismo. Y mira, a manopla limpia le tiraste, ¿no? Ya. Y en realidad ya hacerlo. Vi si el código en tu game. Andate al game. Pero es el código. Ve aquí, digamos, ¿no? Esta es la manera de hacerlo. Ahí arriba lo tiene este bicho. Load identity, ¿me entiendes? Luego tiene trasladar, ¿me entiendes? ¿No? Creas la matriz con los parámetros, digamos, y nada más. Eso lo haces antes. Esto lo haces antes del dibujar, ¿me entiendes? Sí. En el dibujar metes este código con las matrices preparadas. Luego las multiplicas las tres matrices, digamos, ¿no? Rotación, traslación y escalación. Creas la matriz de entidad, creas la matriz de traslación, de rotación y escalación, las multiplicas las tres, digamos, ¿no ves? Estamos, y luego simplemente le pasas ya hace lo de dibujar de los puntos. Y ahí, ese es el código que debía estar allá en el fondo, en polígono. No sé por qué está ahí, digamos. Seguramente era ¿para qué lo pusiste ese código ahí? Esto es para mover la cámara solamente. Ajá, pero eso es lo que se hace. Eso es lo que tienes que hacer allá. Yeah. Sí, lo voy a mover. Tendría que estar entonces en polígono nomás. Claro, en vez de hacerlo vos a mano, lo haces así, como está aquí, con GL. Yeah. En vez de haberlo hecho como lo hicieron a mano, se lo hace así, como está ahí. Listo, Cristian. No. Pero está bien el efecto, digamos, ¿no? Ingeniero, Digamos, ¿lo habilitó para subir la tarea? Ah, sí, ahorita lo voy a habilitar. Creo que está habilitado desde el miércoles. A ver, no sé, no me acuerdo si lo hice o no. A ver, me voy a fijar. De todas formas, se puede subir ahorita, ¿no? Sí, sí. Ya, a ver, lo subo entonces, sí está. Ya, y la última cosa, por ejemplo, ahí, volvé a tu código, ya me lo olvidaba. ¿Dónde tengo? ¿Se ve? Ya. Ajá. A ver, para que no tengas que cortar el programa para decir si quiero el escenario, si quiero el ¿me entiendes? Si quiero el objeto, si quiero lo puedes poner esta cosa, digamos, asociarla a una tecla. Si presiono R, mira, le asigno a gráfico, ¿qué cosa? Escenario, digamos. Si presiono la E. Mira, si lo que quiero es un objeto y presiono la O, digamos, en el teclado, a gráfico, ¿qué le asigno? Un objeto de... ¿Se entiende, Sí. Pero y así ya no necesito yo estar cortando el programa, comentar una cosa, poner otra. ¿Vamos? Y para meter la llave, el key, por ejemplo, la letra T. Por eso es que va a ser más o menos estático eso, si no quieres. Ya. Pero si no, le puedes poner un edit también ahí, un text box, digamos, ¿no? Y pedir el nombre y listo. En una interfaz. Pero si no, por eso, como no tienes muchos objetos más que la T ahorita, digamos, ¿no? Entonces, cuando dices objeto, obvio selecciona la T, pues, ¿no?
Si quieres una parte, siempre va a ser estático, va a ser siempre la misma parte, más o menos. ¿Me entiendes? ¿No? Ya, sí, sí. Ya, pero por lo menos ya no tienes que cortar el programa, digamos, ¿no? Y esto. Ahora, si quieres hacerlo profesionalmente como debías hacerlo, entonces debías con el mouse hacer clic en el objeto y seleccionarlo. Clic en la parte y seleccionarlo. Pensaba meterlo con hilo, pero no tiene nada que ver hilos acá. Sí. No me funcionó nada. A ver, solo para que entiendan, para ir al nivel superior del tema. ¿Entienden la lógica de meterlo con el tecladito, no ves? Poner una letra para cada cosa e ir asignándole. ¿Se entiende, no? Para no tener que cortar el programa y venir y comentar. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, si quiere ir a un tema más avanzado, digamos, una interfaz ya más avanzada, ¿no? No quiero que sea estático eso. Entonces puedo poner un combito, un combox, digamos, ¿no? Donde diga, a ver, ¿qué quieres seleccionar? Y ahí estén todas las cosas que se puedan seleccionar. Selecciono y obvio del combo box saco ese texto y ese texto es lo que utilizo para decirle al escenario, qué es lo que me va a buscar, digamos, ¿no? El objeto que me va a buscar y ya no lo hago estático. ¿Se entiende o no? Sí. Pero si quieres hacerlo más avanzado todavía tu interfaz, digamos, ¿no? Puedes programar, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Puedes programar una interfaz donde con el mouse, si le hago clic al escenario, digamos, no toco ningún objeto, le hago clic al escenario, entonces asumo que está seleccionando el usuario. Pero si hago clic, ¿me entiendes? Dentro de un objeto, lo selecciono el objeto, digamos, ¿no? O puedo seleccionar una parte. Entonces con el mouse puedo hacerlo, ¿me entiendes? Pero ya eso es un poco más sofisticado. Te va a llevar más tiempo lograr hacer eso que lograr todo lo que tenías que hacer. Pero sí es posible hacerlo. Y tampoco es tan difícil de hacerlo, ¿no? Como la gente puede creer. Ay, por Dios, me voy a volver viejo intentando eso. No, aunque no la crea, no son más de 5 líneas de código para hacer eso. Ya, entiendo. Pero son 5 líneas de código bien entendidas. ¿Vamos? Pero bueno, soy feliz si por lo menos ponen unos combitos ahí, ¿me entiendes? Yeah. Y los combos no los tienen que cargar estáticamente, por ejemplo, también. Lo pueden cargar dinámicamente. Acuérdense que tiene un JSON un JSON con los objetos que forman y con las partes que lo forman y con los polígonos que lo forman. ¿Me entiendes? Entonces pueden crear esa estructura en base a la estructura que tienen ahí. No necesitan hacerlo estático. Para hacerlo así con un combo, hay que cambiar algunas cosas de acá. Creo que estaba mencionando usted para cambiar a formulario. Sí, tienes que utilizar el GL Control, ya no el Game Window, sino el GL Control. Les voy a... GL Control se llama, GL Control. No, es prendido, GL Control. Es un componente. Vos estás utilizando un formulario que es un contenedor. El GL Control es como un panel, digamos. Es prendido, GL Control. Es un componente del A ver, ahorita lo voy a... Ustedes están utilizando OpenTK, ¿no? Sí. Espérenme un ratito. Se lo voy a buscar porque creo que... Ustedes no saben buscar. Ya, le voy a compartir un rato mi pantalla, porque me costó encontrar esto, ¿ya? Casi me vuelvo viejo intentando encontrar esto. ¿Y dónde diablo está? Ya, ahí va. Ya, no sé si ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Se ve. Acá, por ejemplo, busqué cómo trabajar con GL Control. ¿Sí? Obvio, en un formulario normal, creas un formulario, es OpenTK por si acaso, ¿no? ¿Ves? Ya no creas un formulario normal y aquí
lo que hace es sobreescribir los métodos resize y paint de GLControl, del control. ¿Sí? Y obvio, creas el objeto, creas el puerto de visión. Lo que pasa es que esto ya está incrustado. Dentro del formulario ya se mete un GLControl que tiene los mismos eventos que el Game Window. Tiene igualito, es lo mismo. Solo que el GLControl es alguien que puedes incrustarlo en el formulario. Ese es lo que comentaba usted para manipularlo con el Claro, mouse. es que ya vas a tener un formulario normal, común y silvestre, donde le voy a poner un menú, componente, pero dentro del área del formulario puedes poner como cuando en un formulario pones un panel, ¿no ves? No sé si alguna vez han puesto. Sí. Es lo mismo, lo que vas a meterle es un GLControl. Y ese GLControl tiene los mismos eventos, la misma manera de trabajar que el Game Window. Pero ya no es un formulario, sino es un componente que puedes incrustar en un formulario. ¿Se entiende la idea? Esta es documentación de OpenTK, por si acaso. ¿Ya? Esto es en OpenTK. Por si acaso, aquí está el ejemplo. Este es un ejemplo que pillé, que si lo descargas, lo puedes ver cómo utilizar el este. Y te vas a dar cuenta que es lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve? Y ahí hay un montón de este. No hay que ser un genio para encontrar y entender. Acá también, a ver, acá te muestra cómo incorporar el GLControl. Bueno, este es en el formulario, en el constructor del formulario, estás adicionándolo. ¿Sí? Y en realidad funciona lo mismo con el GLControl. Tiene los mismos eventos, ¿ven? ¿Sí? Tiene los mismos eventos que tiene el Game Window. Funciona de la misma manera. Cuando lo aprendes a utilizar, te das cuenta que, bueno, solo cambiaste de un formulario, digamos, a un control que puedes incorporar en un formulario y ahí en el formulario ya puedes meter lo que te dé la gana. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ya, Sí, pero sí. esto, a ver, voy a dejar de compartir un rato. Esto es solamente para los que ya lograron hacer lo que el compañero hizo. Ah, ya logro mover el escenario, ya logro mover el objeto, ya puedo mover la parte, ya logré hacerlo, ¿no? Ah, ahora ya quiero crear una interfaz más decente para poder manipular esto. No se compliquen la vida todavía, digamos, los que no han llegado a ese nivel, ¿me entiendes? De estar bregando con esto porque se le va a complicar más, van a chiparse más, digamos, intentando Obvio, primero logrenlo Y como le dije, en el peor de los escenarios con teclita, ¿no? Si presiona esta, con el key, el teclado, digamos, es suficiente para poder hacer todos esos elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea o no? Sí. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, pero lo importante es que entiendan la idea, logren hacerlo, digamos, el escenario, el objeto y la parte. ¿Vamos? Sí, se entiende. Ya. A ver, antes de terminar, vamos a ver uno más. A ver, aquí en A ver, Santiago. Ahorita comparto ahí. Ya le voy a dar hasta la otra semana. Súbanlo para tener una calificación que intentaron hacer, pero la verdadera evaluación va a ser el próximo sábado, ¿ya? Hacerlo más grande. Ya. Ahí está bien. Comencemos con escenario. A ver, escenario, veamos, dibujar está limpio, escalar. Supongo que mover es trasladar, ¿no? Sí. Por lo menos este bicho hizo bien.
con la matriz, ¿ves? Lo que hago es crear una matriz de traslación, una matriz de escalación, una matriz de rotación, ¿ves? Simplemente ahí creo una matriz y le paso los parámetros, qué es lo que quiero rotar, ¿me entiendes? ¿Ves? ¿Sí? ¿Cuánto quiero rotar? Eso lo tiene OpenGL, ¿estamos de acuerdo? ¿Se ve o no se ve? Luego van a ver cómo se utiliza la matriz. ¿Sí? Pero bueno, a ver, lo malo que este bicho hizo es que esto no se hace acá. ¿Ya? ¿Ya? Aquí dentro, no se hace aquí. Pero está bien, está utilizando, está creando una matriz, pero se lo hace más al fondo, porque aquí no se necesita. Acá debería estar como el dibujar. Simplemente cuando yo le digo al escenario dibujate, le dice al ojete que se dibuje. ¿Estamos de acuerdo? Cuando le digo al escenario rotate, ¿me entiendes? Lo que hago es decirle a todas sus partes que se rote. No hago todavía la rotación, ¿me entiendes? Esa preparación de matrices no la hago aquí, la hago más al fondo. ¿Se entiende? Porque ensucias el código, digamos. Pero está bien, esa es la manera correcta. Hay que preparar una matriz, hay que crear una matriz de rotación, escalación o traslación. Que esto aquí, lo que hizo Kawaida, por ejemplo, y el otro, eso de seno menos x por el seno de este menos el y por el coseno todo ese cálculo, esto lo hace esto acá. ¿Se entiende? Ya, entonces creo la matriz, pero no es el lugar donde lo ha hecho este bicho, no es el correcto, no se lo hace acá. ¿Vamos? Ya, sigamos. Entonces veamos más abajo, quiero ver. No, abajo. Más abajo. Ah, ya, hasta ahí acaba todo. Entonces, no se prepara la matriz. Aquí lo que se hace es decirle a los elementos, como lo tenían los otros, decirle a tus elementos que se trasladen, se roten o se escalen. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Pasemos a objeto. Sí, básicamente igual. ¿Me entiendes? Lo mismo acá. No tienes que hacer esto acá. ¿Están de acuerdo? No tienes que hacer. ¿Sí? Vamos, no tienes que setear las cosas, sino eso se lo hace más abajo. Aquí lo que tienes que decirle es el E. Vamos no a las partes. Ya, lo mismo, digamos, ¿eh? Y finalmente el polígono, ahí es donde debía estar esta cosa. ¿Ya? A ver, veamos Fíjense, el dibujar, digamos, ¿dónde está el secreto de haber preparado las matrices? ¿Entiendes? ¿Eh? El secreto de preparar las matrices, digamos, ¿no? Vamos. Es que al dibujar le paso esas matrices que ya las tenía listas, digamos. ¿Me entiendes? ¿Sí? En este caso el modelo ya lo tenía listo, el modelo. Se lo paso y entonces ya le aplica a todos los vértices esa cosa que ya preparé, ya sea traslación, escalación o rotación o las tres cosas juntas. Porque simplemente si quiero las tres cosas juntas, las multiplico las tres y se las paso. Entonces aquí lo único que hace es simplemente ya setearle la matriz y él ya se va a encargar de multiplicar todos los vértices que le pasé por esa matriz. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué deberían hacer eso? Eso que hizo allá, digamos, no este bicho, digamos, ¿no? Cuando dice rotar, allí debías preparar. Y aquí, antes de dibujar, debías multiplicar las tres matrices, rotación, traslación y escalación, por si hizo algo. Si no hizo nada, siempre se crean con la matriz de identidad, como son neutros. Y entonces aquí ya le va a aplicar las tres. Si es que el tipo quiso las tres juntas, la va a aplicar. Si solo quiso una, como lo hacen ahorita, una por una, ustedes, porque van desmarcando código y digamos, ¿no? Que es la otra cosa, la pueden hacer individualmente o por Pero la manera correcta de hacer esas cosas son eso, es con la matriz. ¿Vamos? ¿Se entiende? Lo equivocado que hizo él es esta cosa de hacerlo, digamos, ¿no? Por allá, ¿no? Que no debería haberlo hecho por allá, ¿no? Sino esto. Y por supuesto acá lo que va, seguramente si lo hace correr tiene algunos problemas, no ha logrado seguramente, digamos, ¿no ves?
hacer los 3 movimientos independientes, individuales. A ver, hacerlo correr. ¿Qué hace esta cosa? Ya. Por ejemplo, aquí es difícil ver, si yo le digo, bueno, rotarlo con respecto al escenario, que lo hagan, ¿eh? ¿Tiene X Y o en Z? Ahí, por ejemplo, lo está haciendo con respecto al escenario, aparentemente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero si yo le digo rotarlo con respecto al objeto, digamos, ¿eh? No está rotando, ahí ya está rotando, parece, con respecto al objeto. El escenario, el centro del escenario está acá. Lo puse ahí. ¿Estamos? Entonces, tiene que verse esa diferencia. Ahí no es difícil verlo. Debería yo poder fácilmente rotarlo en los 3 ejes, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No es? Sin ningún problema, digamos, ¿no? Con respecto al escenario, al objeto y a las partes. Tienes un montón de combinaciones ahí, ¿no? Sí. De teclas, parece, y está más chipado que... Ya, igual, conceptualmente lo has hecho bien, pero no de la forma decente de hacerlo, porque has metido código por todos lados, ¿eh? Y ensucia y ¿ya? Bien, entonces, a ver, listo, Santiago, gracias. Entonces, a ver, entonces, en resumen, ya el próximo sábado, espero que con esto hubieran entendido un poquito mejor la idea de lo que tienen que hacer o lo que se espera, y el próximo sábado lo tengan mejor, digamos, ¿no? Ya mejor hecho esto. ¿Estamos? Entonces, el próximo sábado vamos a hacer una revisión ya más, otra vez, espero que ya no haya ningún problema y podamos estar en el laboratorio, ¿no? Vamos a estar ahí en el laboratorio y vamos a hacer una revisión, obvio, uno por uno. No se olviden el tema de entender lo que están haciendo, ¿sí? Porque vamos a hacer una revisión, una comprobación de que realmente ustedes hicieron ese código, que lo entienden, ¿no? A detalle, digamos, y tomen en cuenta eso, entiéndanlo bien. Ya no es solamente copiar código y esperar que coja. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, señores? ¿Te puedo mostrar? Que quería hacer una consulta, por favor. Sí, dale. Que el tema que tengo es cuando solo giro la parte, igual sigue haciendo la circunferencia, y eso quería consultarle si es el movimiento que tiene que hacer. Porque así el escenario... Ese es, digamos, por ejemplo, lo que él tiene, esa es la idea de tener una lista, un logo o algo para ir diciéndole qué es lo que quiero mencionar. Obvio, eso no es necesariamente estático, completamente dinámico. A ver, ¿cuál es el tema? Que si giran las cosas bien, también digamos el objeto. Por eso que estás girando, a ver, esa rotación que estás haciendo primero, y la primera que hiciste es con respecto al escenario, lo que se ve. Y es con respecto al eje X. Esta es una rotación con respecto al escenario y el eje X. ¿Me entiendes? ¿Sí? Luego, si agarras ya un objeto en particular, ese, digamos, ¿no? Lo rotas, está bien, esa es una rotación con respecto a ver, dale, sube la vuelta. Parece que su centro de masa está no está en el centro de la T, no está aquí abajito de la T, ¿no? Sí, creo que ese es mi problema, porque también cuando lo hago con solo una parte, en X se empieza a hacer circunferencia.
Dale a ver la parte, quiero ver, mirá. Eso lo está haciendo con respecto a un punto central en la barra esta. ¿No es? ¿Por qué? Porque otra vez, cuando lo tienes que hacer ahí, ¿qué le tienes que setear? Debería ser su centro de la parte, ya no del objeto. Sí, aquí también, cuando lo pongo acá en parte, también solamente el de la parte también hace una circunferencia más grande. Por eso, pero le hace que hago a esa parte su centro de masa, ¿está bien? Está con 0,0. ¿Me entiendes? Está bien su centro, digamos. Ese es el tema, tiene que estar bien su centro definido. Entonces, ¿por qué? Porque lo va a hacer con respecto a ese centro. Ese es el centro que le cambias al objeto, ahí lo que parece, primero cuando dice el objeto, parece que su centro de masa del objeto no está en el, bueno, yo entendería que, dependiendo de dónde lo has puesto, en la T debería estar más o menos en la línea vertical a la mitad de la T, pero no se nota que esté, parece que como su centro de masa estuviera aquí abajo de la T, en la base de la T, pero ahí se ve que está el centro de masa, aparentemente de la T. ¿Sí? ¿Vamos? Cuando dices la parte, a ver, de esa G, hazle la parte de esa, la de arriba, o del T2, pues, o T1, que es esta, no, debería ser. El horizontal es el que hace circunferencia. En Y hace bien, pero el tema es en X. Es que está mal el punto en X, entonces lo está ahí, por ejemplo, ahí se ve bien que está en X, está bien, se ve que está bien en X. Ese es su centro de masa aparentemente en X. ¿Sí? A ver, hacerlo en Y. No tengo herramienta. Hacerlo en Y. Ahora, ahí estaría en Y. Ajá. Eso es X, no es Y. Lo tienes todo chipado. Yo veo que sí estás pudiendo controlar nada más que el centro de masa está todo y está chipado. Te estás chipando con los valores. No estás pasando, te estás pasando por X lo de Y, estás seteándolo mal, pero sí parece que tienes el control, porque en algunos casos, digamos, lo estás pudiendo hacer bien, digamos, ¿no? Con respecto a un eje. No puede ser que funcione bien con respecto a un eje, mal con respecto a otro. Y conceptualmente lo maneja bien. Solo que no estás seteando bien los valores, aparentemente. Te estás quedando como alguna basura, o tu variable está quedándote con el valor anterior, no lo estás cambiando, cuando estás cambiando ¿entiendes? Más me huele que es una cosa de esa, que se está quedando con una basura, no está limpiando bien el valor cuando lo estás haciendo, ¿por qué? Porque tú estás sincronizando bien lo que estás poniendo en la interfaz con lo que estás ejecutando. ¿Se entiende? Sí, señora, gracias. Voy a ver sí, eso. Es eso, simplemente porque en algunos casos yo veo que funciona bien, y en otros una cosa medio rara. No es que no esté funcionando bien, que le estés aplicando al objeto, sino que el punto sobre el cual lo está haciendo no está correcto. Y en otros casos sí está correcto. Entonces, parece que un poco de la sincronización entre las cosas que está seleccionando en la interfaz, lo que está seteando para que ocurra. Ahí está fallando la cosa. Ya, gracias, señor. Voy a verlo. Ya. Pero sí, vas bien. A ver, mostrame un rato el código porque me parece más limpio este código que los otros. Independiente del este. Mostrame un rato el código. Comencemos rapidito con el escenario, a ver. ¿Este escenario? Sí, está bien limpio. Vámonos a objeto. Igual, objeto está bien limpio, no hay ningún problema, como verán. Ahí, a ver, andate a escenario primero. Escenario. Le estás enviando tu centro del escenario, ¿eh? Sí. Andate al otro, a objeto. Estás enviando el centro del escenario más el centro del objeto, ¿no ves? Sí. Ya. Ahora andate a la parte. Y supongo que acá están enviando el centro del escenario más el centro del objeto más el centro de la parte. Sigue esa lógica, aquí es donde podría haber el problema, porque no estás siguiendo la misma. Puedes hacerla de otra manera, pero no comienzas a combinarla. O
o le pasa de una vez o al final le setea todo. Pero aquí no sigue la lógica. Aquí debería tener 3 sumas, como allá. En la primera tenía una, ¿no ves? Aquí tuvo 2, aquí debería tener 3. Y algo pasó, no sé qué pasó acá, porque de pronto volvimos otra vez a 2. Sí, cuando es de objeto, le estoy pasando la suma, estos dos se lo paso acá. Ajá. Y Y cuando llamo. cuando le pasa a la otra, le va a pasarle la suma de los 3, pues ya. ¿Entiendes? Por eso Sí. otra vez, algo no cuadra ahí. Andate a escenario de nuevo. Ujú. Aquí en escenario está bien, uno solamente. En el otro, en el siguiente nivel, está pasando 2. En el siguiente debía ser la suma de 3, ya debía ser. Y volvimos de nuevo a la suma de 2. Ya, ¿Se entiende? creo que sí. Ahora, ¿qué de malo tiene esto? Otra vez, que no me han terminado de entender algunos. ¿Qué de malo tiene esto? Si en el siguiente le pones 3 y termina bien, solo va a funcionar cuando tengas que hacer escenario. Esa manera, ¿por qué? Porque te lo estás pasando como parámetro. Entonces siempre le va a sumar 2, siempre le va a sumar 3. Entonces va a funcionar belleza cuando sea para todo el escenario. Y yo supongo que por eso es que te funcionó para 2, no te funciona para 3. Porque para que te funcione para 2, volviste a cambiar a 2, ya te funcionó para 2. Pero ya no te funciona para 1. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo estás pasando como parámetro. Entonces no puedes, cuando tienes que cambiar a la parte, no puedes cambiar la lógica porque ya está metida en tu código. Siempre le suma 2 o siempre le suma 3. No puedes cambiar esa lógica porque ya está metida. ¿Qué es lo que hace esa lógica? Que funcione bien para un concepto. Pero cuando intentas que funcione bien para el otro, ya no te funciona. Entonces comienzas seguramente por eso cambiaste tu lógica y el otro sí, ya funciona bien para 2, pero ya no funciona otra vez para 3. ¿Se entiende? Cuando llamo solamente a la parte, le paso el centro. Si llama al objeto, le pasa al objeto. Otra vez, Pero si depende de dónde lo es. A ver, concentrate. le Si pasa lo como. llama directamente, si lo llama desde el escenario, a la parte le vas a sumar todo. Pero si le llamas a la parte directa, no pasa por el escenario, no directamente lo llamas a la parte, ya no le sumas. Pero tu código le sigue queriendo de sumar. Cuando estoy llamando a la parte sola, sí le estoy pasando acá el centro de sujeto padre. Por eso es que ya no tienes, cuando es solamente la parte, tienes que hacerlo con el centro de masa de ella, de la parte, no del padre, porque si no la parte va a comenzar a girar con respecto al centro del padre. Pero es cuando le paso el centro de masa solamente de la parte, me hace también una circunferencia más grande. Otra vez, a ver, no me estás captando. A ver, el problema es que vos le estás pasando. Cuando lo tienes que hacer en la parte, no tienes que pasarle nada, ya lo tienes. Pero tu código te obliga a pasarle algo. Y le estás pasándole el padre, por lo tanto lo haces con respecto al padre. ¿Me agarraste? Creo que sí. Otra vez, si yo quiero solo decirle a la parte constante, no tengo que pasarle el centro de masa del padre. Lo voy a hacer con respecto al centro de masa del objeto. O de la parte, perdón. Porque si le paso el centro de masa del padre, lo va a hacer con respecto al padre. Cuando lo hago desde el punto de vista del padre, sí tengo que hacerlo así. ¿Por qué? Porque si no, se me va a desprender el objeto. O esa parte del objeto. Sí, eso creo que lo que me está pasando a mí ahora. ¿Me entiendes? Es solo cuestión de orden. No terminan de entenderle cuál es la diferencia. Hay diferencia, era lo que hizo su compañero. Hay diferencia cuando lo llamo desde el escenario a cuando lo llamo desde la parte directamente. Porque cuando lo llamo directamente a la parte, no paso por todo el escenario ni lo conoce. Es como si la parte no conociera a qué objeto pertenece o a qué escenario pertenece. Ya, a ver,
¿Algo más? No, que gracias. Bueno, ahí lo que veo que hay es el orden, pero es la manera como lo hiciste. Le estás pasando, es como le decía al compañero, le estás pasando como parámetro. Hay dos maneras, o le seteas, ¿no? Es más fácil, porque ahí puedes controlar cuándo sí le pones y cuándo no le pones. ¿Sí? Y la otra es que solo al final decides qué poner, ¿no? Como hizo su compañero, al principio decides qué ponerle y ya. Porque ya saben que quieren el objeto, o quieren el escenario, o quieren la parte. Dependiendo de qué quieren, en qué le van a sumar. Pero si le pones siempre lo mismo, siempre, sin importar si lo llaman en el escenario, en el objeto o la parte, siempre va a ser lo mismo, pues, ¿no? Le va a sumar lo mismo. Entonces, ¿por qué te funcionan dos? Porque existen dos esquemas. Uno que te funciona con el escenario y otro que te funciona con el objeto. Por eso al objeto ya no le envías tres cosas, no envías dos, no vas a el objeto. Pero cuando ya te toca la parte, ahí ya comienza a fallar. ¿Ya? Listo, ¿algo más, señores? Ajá, dime. Lo puedes hacer, también tienes que establecerle un centro de masa al polígono también ya. ¿Para qué? Para que lo haga con respecto a ese punto, las transformaciones, y no con respecto a la parte que forma, porque si no va a comenzar a moverse alrededor del centro de masa de la parte, y no como lo querías, que se mueva con respecto a su centro, ¿no? Por eso algo estás haciendo mal ahí, porque obvio, a ver, primero lo que tienes que hacer, si quieres utilizar las operaciones básicas para, a ver, le voy a compartir un rato mi pantalla. El poderoso Paint. Creo que este es el Paint. No sé si lo ven. ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, sí, se ve. Ya, primero lo que hay que entender es que la rotación, la traslación y la escalación, las fórmulas que ocupan ahí, que están en los libros, siempre son con respecto al origen de coordenadas 0, 0. ¿Me entiendes? Entonces, si yo agarro estos vértices de acá, estos vértices, este objeto lo roto, lo va a rotar así, con respecto a ese centro. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos? Pero si yo quiero que lo haga con respecto a este punto, ¿por qué? Porque las fórmulas siempre están pensadas, están hechas en el punto 0, 0. Las fórmulas estándar están en el punto 0, 0. Entonces, si yo este coso lo hago rotar, lo va a hacer con respecto a este punto. Pero si yo quiero con respecto a este punto, ¿se ve o no se ve? Para que rote ahí, entonces, ¿qué es lo que hago? Es como si lo quisiera es primero trasladar este punto aquí. Es como si lo trasladara el objeto acá, al punto 0, 0. ¿Sí? Lo traslado al punto 0. Ahí le aplico la rotación y ahí funciona bien. Y luego hago la rotación inversa, lo vuelvo a llevar acá. Entonces, para lograr una traslación con respecto a un punto arbitrario, primero hago una traslación al origen de coordenadas, luego hago, por decir, la rotación y luego la traslación inversa a lo que lo trasladé inicialmente. ¿Estamos? Entonces ahí lo voy a lograr que ese objeto rote. Por eso es que hago esa cosa. Cuando quiero con respecto a este punto, digamos, ¿no? Es como si lo trasladara. Le digo, mira, este es el centro de masa sobre el cual quiero que lo estén.
Si lo quiero con respecto al objeto, le seteo este. Entonces, esos se van a mover. Es como si lo trasladara a este punto, aquí, al origen. Y lo roto y se va a ver rotando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego, obvio, lo traslado y lo que va a ocurrir es que en un caso se va a ver rotando aquí y en otro caso se va a ver rotando así. ¿Estamos de acuerdo? Pero tienes que tomar. ¿Y por qué no tengo que hacer esta doble traslación? Porque acuérdate que estos vértices, cada uno de estos puntitos, no están con respecto, no son coordenadas absolutas con respecto al 0, 0, sino son con coordenadas con este. Es como si ya esos vértices estuvieran trasladados a este punto. Por eso es que cuando quiero hacerlo con respecto al objeto, a esta cara, simplemente le voy a setear, este va a ser su centro de masa más este punto. ¿Por qué? Porque este ya está con respecto a ese. Y entonces el objeto. Pero cuando quiero al revés, que venga acá, digamos, sobre sí mismo, entonces primero lo traslado acá, digamos, le seteo este y luego lo roto. Y se va a ver como si estuviera rotando sobre sí mismo. ¿Se entiende la idea o no? ¿Algo más, señores? Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. ¿A la siguiente clase va a seguir revisando a esta tarea o...? Sí, esta misma. Le voy a dar más tiempo para que lo Okay. mejoren, lo terminen, resuelvan todos sus problemas. Espero que ya se haya entendido un poquito mejor la idea y Ya. lo puedan trabajar, ¿no? Es lo mismo. Ok. Está bien, gracias. ¿Qué más, señores? ¿Cómo? Sí, puedes, ahorita no estamos trabajando con eso, pero sí. El escenario le puedes poner. En realidad, ahorita al escenario le estás poniendo el tamaño del formulario. Y el viewport está estableciendo las coordenadas y el centro el origen de coordenadas en el centro de la pantalla, porque tú le estás estableciendo el puerto de visión. Ahí donde dice viewport, ahí es donde estás estableciendo qué área de la pantalla o del formulario va a ocupar le estás diciendo que ocupe todo el formulario y que establezca su punto central en el origen de coordenadas. Pero sí se pueden crear varios escenarios. Podrías crear varios escenarios, en realidad no solo uno, ¿no? Pero no se compliquen todavía. Primero logren terminar bien esto, ¿no? ¿Qué más, señores? Hola. Ya entonces el próximo sábado nos vemos. Que estén bien. Bueno, gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.